Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a aquel que confía en él. Sus promesas como ocasión, sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias para leer en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer a partir del verso 16. De manera que si tenemos nuestras Biblias, les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 16. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra: todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya recibido un hombre en el mundo, nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver,
y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hasta aquí hemos de estar leyendo la palabra de Dios y damos gracias al Señor en esta tarde que nos da a traer esta lectura de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos has dado traer esta lectura de las Sagradas Escrituras. Señor, en este momento en el cual tu pueblo se encuentra, Señor, prestando atención a la exposición de tu palabra, el ruego y la oración es que tu palabra sea clara, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, Señor, para que en ellos, Señor, seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es muy cierto que cuando nosotros pedimos a Dios, es imposible que pidamos sin dudar, ¿no es cierto? Por eso es que muchas veces pedimos y pensando en que hemos pedido en la forma incorrecta, no tenemos la seguridad de que hemos de estar recibiendo lo que hemos pedido a Dios. Otras veces cuando nos encontramos pidiendo para nuestras propias necesidades, para nuestro propio deleite, amén, lo que consideramos que nos falta. Y por eso también pedimos mal, como dice Santiago, amén, que el que pide debe pedir sin dudar, porque el que duda es como la onda de la mar. De la misma manera que avanza, también retrocede. Y el que pide y muchas veces no recibe porque pide mal. También habla el apóstol Santiago allí en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque pide para sus propias necesidades. Entonces, hoy quiero, hermano, referirme a este pasaje de la Biblia en el cual el Señor Jesús amonestó a sus discípulos diciéndole: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Porque acá se encuentra un misterio. Porque una cosa es cuando yo pido, ¿no? Cuando yo pido es una cosa. Si yo pido puedo pensar, no estoy recibiendo porque estoy dudando. Y ciertamente es así, ya solo el hecho de que me venga ese pensamiento, ¿qué significa? Que he albergado duda en el corazón. O también puedo pensar que no recibo porque estoy pidiendo mal. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo para mi propia necesidad. No siempre me encuentro pidiendo por el alma de los perdidos, no siempre me encuentro pidiendo para el progreso del Evangelio. Eso muchas veces lo hacemos, es cierto, pero casi siempre nuestras oraciones más angustiantes, ¿cuáles son? Las que pedimos para nuestra propia necesidad, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos en dificultad. Esas son las oraciones más angustiantes, cuando nos vemos en medio de dificultades. Porque ahí es donde pedimos con más fuerza, porque es nuestra necesidad, es algo que afecta a nuestra vida, es algo de lo cual nosotros se convierte en prioridad, en afán, en constante preocupación. Y entonces también estamos mirando la Escritura y decimos, no estoy recibiendo, ¿por qué? Porque estoy pidiendo para mi necesidad. Tal vez si pidiera por el Evangelio, y queremos olvidarnos de nuestra necesidad y pedir por el progreso del Evangelio. Queremos olvidarnos de nuestras necesidades y queremos pedir por la salvación de los perdidos. Pero ¿qué es lo que ocupa nuestra mente? ¿Qué es lo que ocupa nuestro corazón? La necesidad que tenemos. Eso es lo que ocupa nuestra mente y lo que ocupa nuestro corazón. Pero muy distinto es cuando pide el Señor, ¿no es cierto? ¿Qué significa pedir en su nombre? Cuando alguien pide en el nombre de otro, ya no es él el que pide, sino es el que lo mandó.
En este caso, si yo pido, puedo pensar, pido y no recibo porque pido mal, porque pido para mis necesidades. Pido y no estoy recibiendo porque estoy pidiendo con duda, porque me viene la duda al corazón, me viene la duda a la mente. Y esa es la batalla que tenemos entre la carne y el espíritu, amén. ¿Por qué? Porque a la carne le es difícil apoyarse en Dios. A la carne le cuesta confiar en Dios. Ella quisiera salir adelante por su propio medio, por su brazo de carne, ¿no? Por su propia fuerza quiere salir adelante. Se siente más confiada si hace la carne. Aunque fracase, no le importa la carne, ¿no? Aunque se dé contra la pared 100 veces, no le importa la carne. Ella quiere salir adelante por su propia fuerza. Pero cuando nosotros pedimos en nombre de otro, tenemos que entender que ya no somos nosotros los que estamos pidiendo, sino que el que está pidiendo es el que nos da su nombre. Amén. Es como si yo fuera a la papelería y mi padre fuera amigo del dueño de la papelería y tengo que comenzar las clases y me faltan los cuadernos, pero resulta que mi padre y el dueño de la papelería son muy amigos, pero a mí me faltan los cuadernos, me faltan los lápices, y mi padre me dice, ve al dueño de la papelería y dile que te dé todo lo que necesitas para comenzar las clases, que después cuando yo cobro la quincena voy y pago. Como son muy amigos, ¿me negaría el dueño de la papelería lo que me falta? No, ¿no es cierto? Porque son muy amigos. Así también, hermano querido y hermana querida, cuando nosotros pedimos en el nombre del Señor, nosotros podemos mirar por medio de las Escrituras que si yo pido, puede que no reciba porque pido dudando, como dice Santiago capítulo 1:6, o puede que no reciba porque estoy pidiendo para mis propias necesidades, como dice Santiago capítulo 4, verso 3. Pero mire lo que dice Juan, capítulo 11, verso 42. Mire cuán diferente es cuando pide el Señor. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Mire cuán diferente la oración del Señor, ¿no? ¿Cómo oraba el Señor? Diciendo, yo sé que siempre me oyes. Es muy distinto, ¿no es cierto? Cuando pide el Señor a cuando pedimos nosotros. Miremos también Mateo capítulo 26, verso 53. Allí en las Sagradas Escrituras podemos referirnos a este pasaje de la Biblia. Mateo capítulo 26, verso 53. ¿Y qué es lo que dice? Allí en esa hora crucial, en el arresto, en cuando fueron a buscarle con palos, con antorchas al Señor. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros escuchando, enseñando en el templo y no me prendisteis, ¿no? Y allí en el verso 53, ¿qué dice? ¿Acaso piensas, le dice a Pedro, quien quería defenderlo de esa situación, ¿no? En la cual se encontraba el Señor, porque lo habían ido a prender con palos, con espada, y Pedro queriendo trabajar queriendo defender a Dios, sacó su espada, desenvainó su espada. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? No importaba la hora para el Señor, el momento que el Señor estuviera atravesando. Él sabía que podía pedirle a su Padre
y su Padre le enviaría 12 legiones de ángeles. Entonces, cuando nosotros pedimos, puede que pensemos como muchos de nosotros pensamos: estoy sin recibir porque estoy dudando. Estoy sin recibir porque estoy pidiendo para mis necesidades. Pero cuando pide el Señor siempre recibe. Por eso Jesús dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y viene hablando de ¿qué? De que le dejaría por un tiempo. Por eso que trae a alusión la situación de la mujer en parto. Porque cuando está en los dolores del parto tiene gran sufrimiento. Pero luego se olvida de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque ha nacido un hombre en el mundo. Ha traído un niño al mundo. Entonces ya eso le hace que olvide su sufrimiento, hace que olvide su pesar. Entonces el Señor estaba hablando de que habría una hora en que ellos estarían tristes, pero que Él le volvería a visitar. Y hoy nosotros nos hemos referido a que no hemos quedado solos, sino que Dios envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo no es una unción. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Por eso el Señor dijo: os volveré a visitar y nadie os podrá quitar el gozo que vosotros tendréis. ¿Por qué? Porque por medio de la persona del Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo, permanecen constantemente con nosotros. Amén. Permanecen constantemente con nosotros. Por eso cuando nosotros oramos, ¿cuál es la salida? Porque yo pienso al leer la Escritura que pido y no recibo porque pido mal, porque pido con duda o pido para mis deseos. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo habéis de pedir? No sabéis. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, sigue diciendo: ¿cómo habéis de pedir? No sabéis. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Y entonces, ¿quién es el que pide? La tercera persona de la Trinidad, por medio de la cual el Señor dijo que volvería a visitarnos y estaría con nosotros. El Señor Jesucristo está con nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, que es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Entonces, Él es el que intercede por nosotros. Estaba pensando mientras armaba los pensamientos para compartir lo que el Señor me había dado en el corazón, la experiencia que tuvo el pastor Oxopar cuando comenzó en el ministerio, ¿no? Porque cuando comenzó el ministerio no tenía los recursos que hoy el Señor ha puesto. Comenzó con mucha dificultad. Y un día se encontraba orando por carbón y por arroz, que son dos necesidades muy, muy básicas para vivir en Corea, sobre todo en aquellos años. ¿Por qué? Porque en Corea en verano sabe hacer 38 grados de sensación térmica, pero en invierno las temperaturas bajan muchísimo. Menos 10 grados, menos 15, menos 20 grados. Entonces se necesita calefaccionar. No es que uno pueda decir: bueno, no prendo el radiador o no prendo la estufa y lo sobrellevo igual, me pongo un abrigo y... No, necesitas sí o sí calefaccionar. Es más, el agua se deja circulando para que no se congelen los caños.
Entonces, a fin de que no se congele, se dejan las canillas de agua abiertas para que el agua circule. O sea que son dos necesidades básicas, elementales para cualquier familia. Y él se encontraba orando al Señor pidiéndole que le permitiera tener carbón, que le permitiera tener arroz, que es la comida básica lo básico de la alimentación. Es como si alguien pidiera yerba y pan, amén. Es como si alguien acá pidiera yerba y pan, ¿no? Lo más básico, lo más rudimentario. Y se encontraba pidiendo eso y de repente se dio cuenta que su oración había cambiado. Y él no estaba pensando en orar por misioneros, ni orar por los países donde el Evangelio no se había extendido, pero se encontraba orando por eso. Cuando terminó la oración, ¿qué es lo que él experimentó? Que no había sido él el que estaba pidiendo por esas cosas, sino que había sido el Espíritu Santo de Dios en él. Entonces, hermano querido, cuando nosotros entendemos que por sí mismo, no importa cómo pidamos, por mí mismo, no importa cómo pida, ¿podré al pedir no tener duda? Piensa en eso. Cuando usted pide algo a Dios, ¿podrá pedir y no le asalte la duda, no le vengan los pensamientos? ¿El diablo no le quiera jugar una mala pasada? No va a poder. ¿Por qué? Porque el diablo no descansa. Amén. El diablo no descansa. ¿Podrá alguien que tiene necesidad no pedir para sus propias necesidades? Como recién decíamos, sí, nosotros oramos por la evangelización de la ciudad, por la extensión del reino de Dios, por las almas de los perdidos. Siempre estamos orando por esas cosas, pero ¿cuándo oramos con mayor diligencia? Cuando tenemos una gran dificultad. Cuando tenemos una gran dificultad es cuando oramos con mayor diligencia. Y podemos decir que esa oración es la oración correcta. No es una oración que hacemos por nuestra necesidad propia, por la necesidad que tenemos por estar en este cuerpo de carne. Entonces no tenemos que preocuparnos como pedimos, sino tenemos que entender que el Señor no nos ha dejado solos, que ha enviado la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el cual nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros. Y el Señor Jesús que dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué? Porque mientras Jesucristo estaba con ellos, ¿quién suplía las necesidades de ellos? Jesucristo, ¿no es cierto? Mientras Jesucristo estaba con ellos, el que suplía el pan para los 5.000 varones que comieron allí en el Evangelio de Juan, ¿quién era? En el capítulo 6, Jesucristo. ¿Quién detenía los vientos? ¿Quién detenía las tempestades? Jesucristo. ¿Quién permitía que los cojos caminaran, que los ciegos vieran y que los sordos oyeran? Jesucristo. Por eso dijo, por ahora me veréis durante un tiempo, pero luego no me veréis, pero me volveréis a ver. ¿Por qué? Porque su promesa es que no iba a dejarnos solos, sino que nos iba a enviar a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el cual vendría a morar en nosotros y vendría a morar con nosotros. Entonces, en cuanto a la oración, no se preocupe si tiene duda, ni se preocupe si pide para su necesidad. Piense que no es usted el que está pidiendo, sino que es el Espíritu de Dios el que le está ayudando en su debilidad. Y siempre que el Señor pidió algo, ¿cómo pedía? Sabiendo que el Padre siempre le oía. Siempre que el Señor pidió algo, ¿cuál era su pensamiento? Que el Padre le respondería. No importaba la hora ni la dificultad que estuviera atravesando. ¿Qué mayor dificultad que cuando le fueron a buscar con palos y espadas? Que venían para llevarle como un malhechor. ¿Qué mayor dificultad que esa? Ahí comenzó lo que puede decirse la hora del dolor, ¿no? En él. Sin embargo, ¿cuál era su pensamiento? Que tenía comunión con el Padre y que si le pedía 12 legiones del Padre, de ángeles al Padre, el Padre se las enviaría.
Entonces, pensando de esta manera, hermana, pensando de esta manera, hermano, ya no nos preocupemos si pedimos con duda, porque no podemos pedir sin duda, porque la duda va a trabajar, la duda va a venir al corazón. Ni nos preocupemos si estamos pidiendo para nuestra necesidad y es cuando más diligentes somos en pedir, porque aún Dios es el que permite la necesidad para que nos volvamos en nuestro corazón a Él, sino que pensemos que es el Señor el que está pidiendo por nosotros y el que nos está ayudando en todo tiempo, por medio de la persona del Espíritu Santo que envió a morar a nuestros corazones y que está con nosotros. Amén. Y dice la Sagrada Escritura, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Y podemos leer en la carta a los Filipenses que dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su pueblo? Que estemos gozosos, ¿no es cierto? Esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Entonces tenemos que pensar, si el Señor quiere que mi gozo sea cumplido, ¿es que retarda su promesa? ¿Es que el Señor no concederá la petición? Tenemos que entender que sí, que el Señor concederá la petición y también nos concederá que podamos entender cuál es su voluntad y también nos concederá que podamos gozarnos viendo cómo Él es el que nos va llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Amén, amados. Bendito sea el nombre del Señor. Espero el que esta meditación de su palabra le traiga seguridad y confianza, que ya no esté tan preocupada, que ya no esté tan preocupado de si está pidiendo con fe o sin fe, de si está pidiendo para su necesidad o no está pidiendo para su necesidad, y que entienda que el que pide y el que intercede por usted es el Señor Jesucristo. La Biblia dice que tenemos abogado para con Dios, el cual intercede por nosotros, ¿no es cierto? Entonces esa tiene que ser nuestra confianza, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que el Señor trabaja por nosotros y que el Señor nos ayuda en nuestra debilidad para que podamos recibir el gozo, el cumplimiento de nuestro gozo, amén. Que podamos gozarnos cualquiera sea la situación que nos toque estar atravesando. Amén. Hasta aquí la meditación de la palabra de Dios, dándole gracias al Señor por su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias por tu palabra, como nos fuera enviada en esta hora, para darnos a entender que pedir con duda, Señor, es lo común en todo hombre, en toda mujer, así como también el pedir por la necesidad. Pero cuando tú pides, Señor, en ti no hay ningún vestigio de duda ni de inseguridad, porque tienes una relación plena con el Padre y nos has dado tu Espíritu Santo para que no estuviéramos solos, el cual nos ayuda en nuestras debilidades, pues cómo hemos de pedir no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros pidiendo de acuerdo a la voluntad del Padre. Por eso, descansando, Señor, en esa guía, en esa palabra que tú nos has dado, que nos va guiando y nos va orientando cómo es nuestra vida de creencia, cómo es que se desarrolla nuestra fe, Señor. Tenemos la confianza y la seguridad de que nuestro gozo va a ser cumplido porque tú eres el que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, hermanos queridos. Les invito a que podamos estar alabando juntos. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,